Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas y también comentaremos alguna que otra noticia bastante preocupante. Así que empezamos. Bueno, antes de nada te recomiendo que si no sueles ver las noticias, pues que hoy en este vídeo sí que las veas porque son bastante interesantes. Ahora iremos a ellas, pero antes de nada me gustaría comentarte esta tarde 18:30 UTC más 1. Lo que haré será pues un directo aquí en este canal de YouTube, voy informando por redes sociales, ya lo sabéis. Analizaremos todo lo que os apetezca, hablaremos de la tendencia a largo plazo, hablaremos de estas probabilidades de romper 30.000, ir a por 28.000, ir a por 25, se habla hasta de 10.000. Os comentaré cómo actúo yo en esta situación, os comentaré qué compro, qué no compro, en fin, hablaremos distendidamente, analizaremos como siempre, ¿vale? Así que nada, te recomiendo que te pases si te interesa, porque pues también podremos matizar temas que comentemos ahora. Vamos a ir ya directamente a las noticias. Hoy primero hablaremos de Bitcoin, Cardano, Rose, Solana y Syscoin, pero creo que es importante pasar primero al tema noticias. En cuanto a calendario económico, hoy pues bueno, no tenemos nada prácticamente, ha salido ya el PMI compuesto, por lo tanto cuando estéis viendo esto habrá sido a posteriori de que salga el PMI, ha salido hace pues prácticamente media hora. Así que nada, los lunes no suelen ser días demasiado movidos, no suele ser un día tan importante como suele ser el miércoles, que pues muchos miércoles habla la FED, hay actas del FOMC, etcétera, etcétera. Y este miércoles, ya de entrada, pues comentaros, si damos a esta semana, pues veréis que este miércoles hay comunicados, hay rueda de prensas, hay tipos de interés. Va a ser un miércoles muy importante y lo voy avisando ya el lunes. Si recordáis, la semana pasada, no, la otra dije la semana siguiente, o sea, la anterior, va a ser una semana muy importante, va a ser una semana movida y así ha sido. Lógicamente no podíamos ver que el tema de Rusia iba a acabar de darle ese viaje a Bitcoin, pero igualmente fue una semana muy importante la pasada. Pues esta semana digo que el miércoles va a ser importante y así va a ser, ¿de acuerdo? Ya lo veréis que va a ser un día movido. Entonces, en referencia a esto, es muy importante comentar lo siguiente. Y es lo que estamos viendo en Rusia, en Ucrania, ¿vale? Hay un conflicto bélico, hay un conflicto que aún no ha acabado siendo guerra, aún no ha habido invasiones, pero están los mercados pendientes de eso. No solo por lo que pueda suceder, sino por las consecuencias de lo que pueda suceder, ¿vale? Lo intento explicar lo más sencillo posible para no ponerme técnico y demás, pero bueno, al final que haya tensiones, que haya elementos bélicos, pues deriva directamente a lo que pueda suceder con la economía, eso está claro, y pues elementos económicos, pues son tipos de interés, son inflaciones, son paro, son muchas historias, ¿no? Sabemos que la FED este miércoles, porque lo hemos visto, nombra nuevamente tipos de interés y pues las tensiones geopolíticas que están habiendo en esa zona, Rusia, Ucrania y demás, pues pueden condicionar mucho esa evolución y que haya sorpresa en tipos de interés, pues no va a ser bien asimilado por el mercado, ¿de acuerdo? Hay diferentes... Bueno, la noticia, pues bueno, este fin de semana el gobierno de Reino Unido ha acusado al de Rusia de querer ponerse al frente del gobierno de Ucrania a un político títere, afín a sus intereses, es un poco el resumen, ¿no? El tema donde quiero ir, la noticia, pues bueno, la podéis ver en pantalla, la podéis leer si os apetece, pero lo interesante es, bueno, aquí pone que los inversores llevan días muy atentos a lo que pueda ocurrir en Ucrania, con algunos de ellos optando por reducir posiciones por si finalmente Rusia opta por el conflicto, ¿de acuerdo? Es lo que hemos estado comentando antes, lógicamente la noticia ya me la he leído en esta página y en otras 10, porque lo importante es coger información de diferentes escenarios, pero lo interesante es esto de aquí, porque en los demás artículos no saldrían estos escenarios. Se valoran 3 escenarios. Bueno, esto es una valoración de analistas de Bankinter, ¿vale? No es una valoración global ni nada, pero claro, entendemos que son expertos de Bankinter. Entonces, el escenario bueno sería pacificación mediante diplomacia, ¿vale? Las bolsas pues rebotarían y sí que es verdad que aquí pone su vigor estaría condicionado a lo que diga la FED el miércoles. O sea, las bolsas rebotarían porque se apacigua un poco esta tensión, pero estaríamos pendientes de qué es lo que sucede
este miércoles con la Fed, con los tipos de interés. Escenario número 2, el cual sería malo, invasión light, ¿vale? Desde este y sur, pero sin aislar las 3 repúblicas bálticas de Polonia mediante una invasión desde Bielorrusia. Bueno, que se forma una invasión light no es divertido, ni mucho menos, no es positivo, no es el escenario ideal, pero no sería tan pésimo como el escenario 3, que es escenario pésimo. El grado de invasión del escenario malo, bueno, o sea, sería grado de invasión, ¿vale? Mejor dicho, más el comentado aislamiento de las 3 repúblicas bálticas, un poco todo el cóctel de lo que podría venirse aquí, ¿vale? Ese menos probable, bueno, antes de esto, lo que supondría un acto de guerra contra la OTAN, ¿vale? De consecuencias inciertas, o sea, sería un escenario bélico al 100%, ¿de acuerdo? Este escenario es el menos probable y el único que nos forzaría a realizar un cambio rotundo en nuestra estrategia de inversión. ¿De acuerdo? Al final, pues bueno, es muy importante que estemos pendientes de esto. Todos los elementos que han ido saliendo la semana pasada y demás nos han podido nublar un poco la visión de esto que está sucediendo, porque hay diferentes focos. Claro, si sale Rusia y prohíbe Bitcoin, pues el foco en criptomonedas se va directamente allí. Pero igual que semanas anteriores hemos estado comentando que habían noticias, que habían temas importantes de los que teníamos que estar pendientes, que teníamos que tener presentes y han sido clave y eran temas extra económicos de las criptomonedas, podríamos decir, inflaciones y demás, o que no afectaban directamente, mejor dicho, a priori. Pues ahora tenemos este escenario, ¿de acuerdo? Es muy importante entender que si sucede alguna mala previsión, o sea, la tensión ya está, y la tensión ya está haciendo que el mercado caiga, ¿de acuerdo? Esto es así, hoy Bitcoin está cayendo un 5% aproximadamente, pero la tensión no ha aparecido hoy, llevamos muchos días ya con esta tensión, entonces la tensión existe. Si sucediera un escenario bueno, saldríamos de esa tensión, pero tendríamos que estar pendientes de si se aplica algún tipo de estrategia económica para poder prever algún escenario negativo, ¿no? Pero claro, si entrásemos en un escenario de los negativos, pues la tensión continuaría, porque no son cosas que ya hayan sucedido, entonces no se han descontado en el precio, ¿entendéis? Entonces, si ahora Bitcoin está en 34 y va a Rusia e invade por el sur, alguna de las repúblicas bálticas, pues claro, esa tensión, ¡pam!, es algo que no está descontado y el mercado cae, y Bitcoin queda a 30 por lo menos, ¿entendéis? Entonces, bueno, un poco comentar esto. Yo creo que me he enrollado un poco, pero quería hacer hincapié, quería explicarlo de manera correcta, de manera coherente, que pudierais entenderlo sin necesitar de hacer tecnicismos y demás, ¿de acuerdo? Otro elemento interesante es el Bitcoin Fear and Greed Index, lo tenemos en 13, o sea, estamos en un punto muy negativo, hemos llegado a estar a 11, es lo mínimo que hemos estado, sí, correcto. Hemos llegado a estar en 11 y ahora estamos en 13. Bueno, yo creo que esto se tiene que actualizar dentro de poco, a ver si se ha actualizado ya. No parece ser que se haya actualizado. Estamos en... no se ha actualizado, ¿vale? Yo creo que se tiene que actualizar y bajará un poquito más, a menos que pues Bitcoin pueda aguantar en esa zona en la que está, ¿no? Pero bueno, esto a tenerlo en cuenta. Pasamos a la siguiente. Vamos a ponerlo en español. Como veis, ya empiezan a salir, ¿no? Las criptomonedas como Bitcoin aún no son opciones de pago efectivas. Nos lo informa CoinRibet, como si no lo supiéramos ya, ¿no? Pero sale ahora. Sale ahora que a Bitcoin le están dando palos, ¿no? Pues otro elemento. ¿Por qué traigo esta noticia? No a modo de leerla, no a modo de comentarla en este sentido, porque es algo que ya sabemos. Lo que quiero haceros reflexión es que este tipo de noticias van a salir y van a sumar y van a intentar hacer daño, y no porque CoinRibet, ni mucho menos, esté en contra de las criptomonedas, ni mucho menos. Bueno, no lo sé, pero vaya, no señalo directamente a esto, sino que señalo que ahora empiezan a salir temas que ya sabemos. O sea, no tienen que venir a explicarnos ahora que Bitcoin ha caído o está en 35.000, que las criptomonedas con Bitcoin aún no son opciones de pago efectivas, ¿vale? Entonces, lo traigo a modo de cuidado que no os manipulen en este sentido, porque van a salir cosas tanto buenas como malas que van a intentar direccionar para un lado o para otro la dirección, van a intentar posicionar a la gente y van a salir ahora, como por ejemplo esto, que es una chorrada que ya sabemos, ¿no? Entonces, nada, comentaros esto, no a modo de comentar esta noticia, sino a modo de a ver dónde vais a ver dónde os informan, a ver dónde miráis, porque pueden salir noticias de este calibre que intenten condicionar, ¿de acuerdo?
Vamos a pasar a la siguiente, transmitiendo malas vibras. Estos son los países que han prohibido criptomonedas en el último año. Pues bueno, como sabéis, China es una experta en este tipo de situaciones. En el último año lo habrá hecho 15 veces aproximadamente, solo contando el último año. Si miramos otros atrás, pues muchas más, ¿no? Pero bueno, Bolivia es otro país, China ya lo sabíamos, Indonesia, Nepal, Nigeria, Turquía y Rusia fue la última. ¿Por qué comento esto? Lo comento pues porque ya llevamos muchos días desde que iniciamos esta sección de noticias también en los análisis, comentando todo este tema de que era pronto, de que te puede parecer que Bitcoin está caro a 60.000, que Bitcoin ya se te ha pasado el tren, que no sé qué. No es cierto, es pronto, estamos en una etapa muy inicial y estamos viendo que prohíben exchange, que están empezando a regular la publicidad en criptomonedas, que van prohibiendo las criptomonedas en diferentes sitios, que si el minado, que si no sé qué, que si la contaminación. Es muy pronto. Es importante que tengamos eso presente, porque que este tipo de situaciones, este tipo de actuaciones no son comunes en un activo que ya está asentado en la sociedad, en un activo que ya es sólido, que ya es estable, que puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo, pero que es estable, porque, pues yo que sé, Tesla es estable, el Nasdaq es estable, eurodólar es estable, y fluctúa hacia arriba y hacia abajo, tiene periodos mejores y periodos peores, pero nadie se cuestiona si el Nasdaq tiene que existir o no, si Tesla tendría que existir o no. Te puede parecer mejor empresa, mejor inversión, pero inversión puede subir más, puedes subir menos, pero son temas que ya están consolidados. Y Bitcoin no está consolidado. En ningún lado prohíben a Tesla. Tesla no es un coche o una marca de vehículos que tenga prohibiciones de uso en ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que entendamos esto. Os lo traigo básicamente a modo de seguir reflejando, porque estábamos en 55 y ya traje una noticia similar a esta. Y ya comenté que era pronto, pues en 35 lo mismo, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos otra noticia interesante. Las ballenas de Bitcoin se mantienen alejadas incluso cuando el indicador técnico parpadea. Esto básicamente hace referencia al RSI, ¿de acuerdo? Sabemos, pues bueno, que aquí lo junta un poco el RSI con, bueno, aquí lo nomena Walls Filtered for All Known Entities, ¿vale? Un poco el interés, entre comillas, que pueden tener las ballenas dentro del estado de la tendencia, ¿veis? Marca una línea verde y marca luego la línea gris, que es cómo se mueve Bitcoin. Entonces, pues lo une finalmente al tema del RSI, al tema del indicador, que pues marca una sobreventa en gráfico diario. En mi opinión, no es algo que tengamos que tener como referencia, que podamos entender como determinante. Lo traigo básicamente por esto, porque será muy común en estas situaciones marcar como, anda, divergencia RSI, ya está, hay que comprar, ya está, es nivel de compra. No es lo mismo. Nosotros aquí hemos traído el RSI en situaciones muy concretas, en Cardano, en Bitcoin, y todas han sido efectivas, todas han dado esa señal de compra. ¿Por qué? Pues porque se trae entendiendo cómo funciona bien el RSI. Y esto no es una señal efectiva sobre el RSI, ¿de acuerdo? Así que traigo la noticia básicamente para que entendáis, para que no lo toméis como una señal de compra, para que no lo veamos como algo que nos tenga que introducir FOMO, ¿vale? No nos vamos a ningún lado, no nos quedamos atrás, no nos perdemos Bitcoin. Vayamos a olvidarnos de esto, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo ya comentado un poco todo, yo creo que ya podemos pasar al análisis. Hemos estado bastante tiempo en noticias, pero claro, es que al final era importante. Ayer, hablando de Bitcoin, ayer comentamos, literalmente dijimos que no era lo ideal la compra. ¿Por qué? Pues porque no habíamos hecho ni un freno, o sea, no habíamos empezado a frenar. Sabéis que dentro de el impulso y la corrección hay un momento en el que el precio deja de subir y se gira para caer, para corregir. O en la caída lo mismo, deja de caer y se gira para subir en forma de corrección. Pero en este periodo hay un momento de desaceleración, de giro. Pues es algo que no hemos visto aquí todavía, ¿de acuerdo? Y es lo que tenemos que empezar a ver. A ver, quedan muchas horas para que cierre el día de hoy. Quedan 13 horas 48 minutos, es decir, queda mucho tiempo, quedan muchas horas. Y ahora mismo pinta mal, claro, si el día sigue así será un día de menos 20%. Tenemos que ver, la vela de ayer finalmente fue alcista, fue positiva.
Hay que ver qué es lo que sucede hoy, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la vela de ayer puede indicar esa especie de freno. Si la vela de hoy no cierra en mínimos, cierra en una mitad superior de vela, ya contaría como desaceleración también. Y ya tendríamos 2 días de desaceleración, uno positivo, uno negativo, pero al final, si la vela cierra en la mitad superior, en una hipótesis de caída, es que los alcistas al final han conseguido recuperar el día, ¿de acuerdo? No ha sido un día positivo, pero no ha sido tampoco, no ha caído de la mitad de los bajistas. Yo creo que me estoy explicando. Entonces, lo importante, yo no os voy a recomendar ni comprar ni vender nunca, ya lo sabéis, pero sí que es verdad que igual que ayer dije, no es la situación ideal porque estamos cayendo. Hoy seguimos con lo mismo, pero añado esto, información que no teníamos de ayer, como que ayer fue un día ya de freno, ya de evitar que siga cayendo. Hay que ver qué sucede hoy, ¿no? El freno no es un día, no son 2 días, es más tiempo, son 2, 3, 4 días de dejar de frenar, de parar la sangría y luego dar ese movimiento en forma de pullback, y es lo que deberíamos intentar. Cuidado, igual que comenté aquí, si ahora Bitcoin hace así, sigue siendo un pullback para seguir cayendo. Por favor, no me... lo voy a repetir 100 veces y lo voy a repetir en todos los vídeos, porque quiero que se os quede en la cabeza. Pero si Bitcoin hoy, imaginaos que Bitcoin al final no cierra mal, y Bitcoin hoy cierra en un total de un 10% arriba, poneros en esa tesitura. ¿Ya ha acabado la caída? ¿Ya ha acabado el problema? No, no ha acabado nada, si no hemos ni empezado aún, ¿de acuerdo? Bueno, sí que hemos empezado, pero bueno, es una exageración, ¿vale? Lo que estaremos haciendo es un pullback para seguir cayendo, ¿de acuerdo? Así que no vayamos a volver a caer en la trampa de, uy, que se me escapa el precio, 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 y luego, cuando estemos en 30.000, uy, que se me escapa el precio, ¿de acuerdo? Vayamos a mantener el mismo rigor que siempre, ¿de acuerdo? Entonces, nada, al final estamos en un punto, ya lo ampliaré todo esto más técnicamente en el directo de esta tarde, pero estamos en un punto de cambio de tendencia, que no cambio de ciclo, de momento es un cambio de tendencia. Me habéis hecho alguna pregunta de, oye, ¿y cómo que después de caer tanto no se ha confirmado un cambio de tendencia hasta la semana pasada o hasta la otra? Pues bueno, muy sencillo, porque siempre hemos comentado que nos movemos por impulsos y correcciones. Y mientras los mínimos y los máximos sean crecientes, que es lo que estaba siendo en todo este recorrido de aquí, la tendencia es alcista. Y más si el ciclo es alcista, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ha habido una alteración técnica debido a una ruptura de una zona de soporte importantísima, como son los 41.000, y debido a que hemos hecho un mínimo decreciente. Y eso cambia la tendencia. E igual que comentábamos en Polkadot, oye, un mínimo decreciente en Polkadot, Polkadot está más débil que las demás porque está haciendo mínimos decrecientes en gráfico semanal, etcétera, etcétera, pues ahora Bitcoin está haciendo como Polkadot, así que sería de hipócrita hacer la manga ancha con Bitcoin, pero con Polkadot no, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dejamos por aquí Bitcoin, vamos a por la siguiente, la cual es Cardano, si no me suena mal, exactamente Cardano. En Cardano ya hemos comentado, hablamos de esta zona de resistencia tan importante, este nivel de diagonal que iba a costar de romper, así fue, que el rechazo comentamos que no me lo tomaba como un rechazo como tal, porque veníamos con noticias positivas y porque consideraba que esto podía ser un impulso, un pullback y una continuación. Claro, lógicamente hablamos de esperar a ver un giro claro en gráfico de 4 horas y exactamente en este punto de aquí, que muchos me estuvisteis comentando, anda, mira, Cardano ya se escapa, has entrado en Cardano, no sé qué. Os dije, no he entrado en Cardano porque lo que quiero ver es un giro claro. Y venimos de rechazar un nivel de resistencia muy importante, no solo diagonal, sino también horizontal, esta zona de 1,58. Y el rechazar este punto me obliga a exigir un giro. Y creo que Cardano, antes de girar, pues vendrá a esta zona de soporte como mínimo a hacer un doble suelo. Entonces veré si entro. Finalmente, no es que viniera a esta zona de doble suelo, sino que se ha ido al doble suelo de nivel de 1, ¿vale? Por lo tanto, no, ni entré, ni tendría que haber entrado nadie, ¿de acuerdo? Porque no se vio ese giro que esperábamos y que comentamos. Entonces, ha roto el nivel de 1, nivel que ya suponíamos que iba a romper. Como veis, tiene una zona de acumulación bastante clara entre 0,80 y 1,20, creo que es exactamente 1,20. Así que son 1,19, perdón. Son los niveles en los que yo no me sorprendía de ver a Cardano en este. Estábamos, pues yo que sé, en noviembre y ya comenté que no me iba a sorprender si caíamos aquí. Y comenté que no me iba a sorprender si llegamos hasta lo que yo consideraba que iba a ser el final de ciclo, ¿de acuerdo? Igual que no quité esto cuando parecía que Cardano podía arrancar, pues no voy a quitar esto ahora. Si bien es cierto, la alteración es clara,
No es la misma alteración que en Bitcoin, porque como veis el mínimo está en la zona de 1, ahora estamos en este mismo nivel. Bitcoin hubiera estado o está haciendo un mínimo decreciente. Pero es cierto que si el mercado continúa sangrando, si continuamos con ese desarrollo bajista, pues lógicamente, pues por ejemplo, Bitcoin igual no rompe los 30.000, pero Cardano sí que romperá el nivel de 1, ¿de acuerdo? No es una declaración en la que yo considero que Bitcoin no vaya a romper los 30.000, pero imaginaos un escenario en el que Bitcoin cae hasta 30.000 y luego rebota hasta 40. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, Cardano no rebotará hasta esta zona técnica de 1 y luego subirá para arriba. Sangrará más, se irá a 0,70 y luego hará ese pullback, teóricamente, ¿no? Pero que técnicamente la zona de los 30.000 sería también un poco este nivel de soporte, ¿vale? ¿En qué sentido lo comento? Porque he comentado un poco las dos situaciones, ¿no? Bitcoin está haciendo un mínimo decreciente, pero claro, es que en este punto de aquí, como veis, Cardano, voy a repetir un momento, esta es la zona, el nivel de 1 para Cardano sería equivalente al nivel de 30.000 para Bitcoin después de esa gran caída que hubo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Bitcoin está haciendo ya un mínimo decreciente en el punto en el que Bitcoin se levantó, hizo un pullback y continuó. Entonces Bitcoin está rompiendo esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Que hubiera podido pasar en Cardano. ¿Qué pasa? Que Cardano no hizo ese pullback. Cardano directamente, como veis, arrancó con fuerza y se fue a los máximos históricos. Entonces, Bitcoin estaría rompiendo, que igual lo he dicho mal, este nivel de aquí. Y los 30.000 sería este nivel de aquí para Cardano. El nivel de 1 de Cardano sería los 30.000 para Bitcoin. ¿Qué pasa? Que Cardano posteriormente se comportó peor y ya está en ese soporte de los 30.000, que sería equivalente al de Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, la situación en Cardano es esa. ¿Romperemos la zona equitativa a los 30.000 de Bitcoin? Pues probablemente. Pero ya lo teníamos contado esto, ya lo teníamos descontado. Me preocuparía ver a Cardano en 0,60. Pero en verlo en 0,81 no me preocupará, ¿vale? O 0,82. Pasamos a Rose. Bueno, Rose ayer dio un buen día, parecía que podía comportarse mejor, hoy todo lo contrario, como veis está cayendo un 14%. Al final, en comparativa con Bitcoin es normal, o sea, no podemos comparar Rose con Bitcoin, porque en momentos de caída, vamos a poner un momento Rose BTC, en momentos en los que Bitcoin cae, en los que el mercado cae, Rose cae mucho más que Bitcoin, lógicamente, igual que cualquier altcoin. Lo que pasa es que luego Rose se levanta el doble que Bitcoin. En momento de caída, Rose cae más que Bitcoin, pero luego se levanta más. Y ahora estamos en un momento de caída del mercado. ¿Qué pasa? Que Rose cae más que Bitcoin, ¿de acuerdo? Es normal, ¿no? Igual que cualquier altcoin. Rose lo tenemos que comparar con las demás altcoins. Está cayendo más, está cayendo menos. El otro día cayó menos, ayer subió más, hoy está cayendo más. No es un día concreto, tenemos que ir haciendo una comparativa de distintos días, ¿de acuerdo? Entonces estamos en un punto técnico en el que, pues, oye, estamos en gráfico semanal, sí que es verdad que el mínimo lo tendríamos más abajo, lo tendríamos en esta zona de 0,24, pero un momento, si cogemos gráfico diario, ya hemos hecho, esto es Rose Bitcoin, perdonad, ¿vale? Aquí lo tenemos en gráfico semanal, como he marcado, sí que el mínimo lo tendríamos en 0,24, pero en gráfico diario sí que ya hemos hecho un mínimo decreciente. No es tan preocupante porque Bitcoin lleva haciendo máximos y mínimos decrecientes desde los 60.000 y no ha cambiado algo técnicamente en gráfico semanal hasta hace relativamente poco. Pero sí que es verdad que iniciamos esa tendencia bajista en gráfico diario. A ver, hay que ver. Lo ideal sería finalizar el día de hoy, ver si finalmente se confirma una continuación. Si el día de hoy parece muy malo y acaba bien, habría que verlo, ¿no? Pero lo que está claro es que iniciamos ese movimiento bajista en gráfico diario, pues que puede comprometer esa tendencia en gráfico semanal. Habrá que ver, es hablar de más. Pero al final, si tú vas a largo plazo con Rose, lo hemos comentado 3 trillones de veces, el nivel es 0,24. ¿Por qué? Pues porque es la zona semanal que te marca el mínimo anterior. Y es ese cambio semanal lo que a largo plazo te afectaría la tendencia. Igual que Bitcoin. Vamos a poner un momento Bitcoin para que lo veáis claramente. Y luego ya pasamos a Solana. Igual que Bitcoin, pues llegó a los 68.000. Hizo un mínimo decreciente, pullback y continuación. En gráfico semanal no había pasado nada, porque lo único que vimos es esto de aquí, fijaros. Fue esto de aquí, ¿vale?
en este punto de aquí, en gráfico diario, ya habíamos hecho un mínimo decreciente. Luego vino la continuación, claro. Pero el tema... esto de aquí, ¿vale? El tema es que en gráfico semanal, pues ya hemos comentado varias veces cuándo vino esa alteración, cuándo empezamos a hacer máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Entonces, nada, comentado Rose, comparativa con Bitcoin, vamos a por Solana. Solana está en ese punto duro, en ese punto que tanto tiempo habíamos comentado, está rompiendo la media móvil de 50 semanal, es un punto crítico, es un punto en el que, pues bueno, si bien esto de aquí no nos lo tomamos como como el mínimo importante anterior, recordad, siempre estuvimos haciendo este dibujo de aquí, comentamos desde que Solana estaba en 230, llevamos dibujando esto de aquí, marcando algo así. En esta hipotética corrección ya habíamos marcado romper estos mínimos niveles de aquí, niveles de 130, 135, 120, pero sí que es verdad que la media móvil de 50 semanal pues es un nivel más allá, ¿no? La semana pasada se rompió, hay que ver si esta semana es de confirmación, de continuación de ese movimiento bajista. Al final digo lo mismo. Si el precio sigue cayendo, igual que Cardano rompe el nivel de 1, Solana rompe la media móvil de 50 semanal. Esto es lógico, ¿no? Entonces, nada, estamos en esta disposición de máximos y mínimos decrecientes, los que ya llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero estamos empezando a ver esa afectación en gráfico semanal. La semana acaba de empezar y como veis, esta semana que acaba de empezar, lleva ya... ¿cuántos días? Solana lleva cayendo un 46% en 8 días. Por lo cual, esta semana va a tener pullbacks, va a tener movimientos correctivos. En algún punto de la semana veremos esa corrección, 100%. Pero cuidado, no nos vayamos a confundir. Es una corrección para seguir cayendo, ¿de acuerdo? Es un pullback para seguir cayendo. Habrá que ver técnicamente cómo queda en gráfico semanal, en qué momento se produce esa corrección, cómo queda el dibujo del cierre de la vela, pero sí que es cierto que estamos viendo una clara alteración y que pues lógicamente toda la fuerza que estaba demostrando Solana en momentos críticos del mercado ahora pues ha vencido y ahora se está comportando como cualquier altcoin. Cae el mercado, pues Bitcoin cae un 8% y Solana un 16%. Es normal, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, como todo lo demás, dejar que sangre, esperar, tranquilidad en ese sentido y luego pues tomar una decisión en base a ello, pero no se puede tomar decisiones impulsivas en un punto de mercado como el que estamos ahora mismo. Pasamos a la siguiente. Syscoin. A ver, Syscoin ya llevamos mucho tiempo avisando del pullback. Claro, Syscoin el otro día, no sé si fue ayer, bueno, hace unos días el mercado estaba sangrando como un animal herido y Syscoin se mantenía relativamente positiva, o cayendo muy poco, prácticamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que Syscoin no está cayendo por una condición de Syscoin, porque técnicamente ya necesitará un pullback desde hace 2 semanas, que también, sino que está cayendo por el mercado. ¿Qué hubiera pasado si el mercado no hubiera caído de manera tan agresiva? No lo sabemos, no lo podemos marcar, pero Syscoin no está cayendo por un elemento técnico necesario, es decir, un pullback dentro de una gran tendencia alcista, o sea, no es normal, no es sano que el precio de Syscoin se hubiera sobrecomprado tanto. Al final de este vídeo vas a tener, de este clip de Syscoin, vas a tener un análisis de Syscoin donde comento si era posible que cayera un 80%, porque ya lo había hecho en todas las anteriores ocasiones que se había sobrecomprado tanto como ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que Syscoin está cayendo dentro de este contexto de mercado negativo, de mercado bajista, por lo cual eso es positivo para Syscoin. Oye, ¿que está en máximos históricos? Sí, pero es que da igual. Syscoin necesita un pullback desde hace semanas y lo está haciendo ahora enmascarado dentro de ese contexto bajista del mercado, por lo cual no estamos señalando a Syscoin. Oye, mira, Syscoin está cayendo porque se lo merece, porque lleva subiendo mucho, por lo que sea. No, Syscoin cae como todo. Syscoin cae como todo. Entonces, esto es positivo para Syscoin, porque está enmascarando un pullback que ya era necesario desde hace tiempo dentro de un contexto de mercado bajista, dentro de un contexto de mercado de pullback, por lo cual, como digo, no está destacando para mal, ¿de acuerdo? No puedo comentar mucho más en Syscoin. Al final comentamos que el nivel de la media móvil de 50 diaria iba a ser la zona de inflexión, pero claro, dentro de un pullback normal, no dentro de este pullback que estamos viendo ahora, dentro de un pullback económico, global, bélico incluso, ¿de acuerdo? Entonces, da igual la media móvil de 50, igual que da igual el nivel de 1 de Cardano, igual que los 30.000 de Bitcoin van a dar igual si el precio llega a 30.000 y sale Alemania diciendo que prohíbe Bitcoin, ¿entendéis? Entonces,
vamos a entender un poco, vamos a intentar no tomar decisiones negativas en ese sentido. Como veis, a modo de resumen, todo va muy enfocado a la misma dirección. El ecosistema cripto está en una etapa muy inicial, ya lo sabíamos, no es nuevo. Estamos cambiando de fase en el mercado, esto sí que no lo sabíamos, lo podíamos intuir porque en los análisis ya llevamos mucho tiempo comentando impulso pullback, impulso pullback, impulso pullback, impulso pullback para seguir cayendo. Me habéis preguntado en directos muchas veces, oye, ¿cómo ves a Bitcoin? ¿A 50 o a 30? Y la respuesta era a 30. Sí que es cierto que es importante distinguir entre lo que es interesante comprar y lo que no es interesante comprar. Yo ya he comentado alguna que otra ocasión, solo voy a comprar Ethereum y Bitcoin, porque son las dos criptomonedas que me van a asegurar esa continuidad a largo plazo, porque el top 10 va a desaparecer o va a cambiar prácticamente al 80% y el top 20 3/4 de lo mismo. No podemos entender como, mira, un pullback vamos a comprar ya, porque están habiendo muchas cosas que están cambiando, están habiendo muchos elementos muy importantes, e igual que éramos tan precavidos en 41.000, lo vamos a ser en 30.000, ¿vale? E igual que cuando llegue el precio, cuando llegó el precio a 41.000 comentamos esos 30.000, cuando llegue a 30.000 valoraremos y comentaremos, oye, rebote, continuación o ruptura. Estamos en una fase de caída, en una fase de miedo extremo, en una fase en la que no podemos tomar decisiones ni para bien ni para mal. Hay que dejar que esa fase desaparezca, hay que dejar que esa fase se relaje, que frene, como digo. Pongo siempre el ejemplo del cuchillo. Si tú intentas coger un cuchillo que está cayendo, te vas a cortar. O lo más probable es que te cortes. Dejas que caiga en el suelo y lo coges. Pues esto es lo mismo. Si tú intentas hacer dinero ahora comprando, promediando y demás, probablemente te vas a cortar. Deja que caiga y luego ya tomas esa decisión, ¿vale? Así que nada, te espero en el directo de esta tarde, 18:30, UTC+1 es el horario para los que seáis de fuera de España. Espero que te haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.